Llevo bastante tiempo escuchando podcasts, pero es la primera vez que me atrevo a compartir una experiencia. Sin duda creo que es de las más extrañas y terroríficas que he vivido. Después de escuchar una historia de apariciones, se me erizó la piel, pues recordé un suceso muy parecido. Era el año del 2019. Yo tenía 21 años en ese tiempo. Había decidido no entrar a la universidad, así que me dediqué solo a trabajar en esos años. Soy de Querétaro, para ser exactos, de la zona norte de la ciudad. Yo trabajaba en un pequeño taller de maquinados y herramientales. Tenía el turno de la tarde, por lo que salía a las 10:30 de la noche. No tenía auto en ese tiempo, y el transporte público rara vez pasaba por ahí a esa hora, y si llegaba a pasar, pocas veces se detenía, por lo que iba y venía del trabajo en mi bicicleta. Para los trabajadores de la zona norte, es el medio de transporte más común. Un día me quedé más tarde de lo normal, pues había algo que terminar y era urgente, y siendo sincero, el tiempo que me quedé para terminar el trabajo solo fue de 1 hora y algunos minutos más. Quiero comentar que el trayecto a mi casa era de unos 20 minutos, tal vez 25, con algún percance, claro, por el camino que tomaba comúnmente, pero en esos días se rumoraba que habían asaltos en una parte de la Avenida de la Luz, y este era el camino donde yo pasaba, así que para evitarlo, tomé una desviación. Esa desviación agregaba tal vez unos 5 minutos más. Para ese momento, ya era quizá un poco más de la medianoche, pero algo en mí ignoró la hora que era. Había sido un día pesado, y lo único que quería era llegar a la casa. Por la desviación que tomé, había que pasar por la parte de atrás de una iglesia, y en la esquina había una parada de autobús. Ahí era común ver a gente esperando los últimos camiones de transporte público que pasaban, o algún transporte de personal para los trabajadores de turno nocturno en alguna zona industrial. Eso era algo común de ver, pero como mencioné, ignoré la hora que era. Era extraño, pues esa noche no había nadie. Solo a lo lejos noté en la parada de autobús a una viejita sentada, de esas señoras de rebozo, falda larga y de cabello blanco como hilos de plata. Se me hizo raro, pero no me alertó peligro. Justo al pasar con la bicicleta por frente de ella, sentí como me miró fijamente. Se sentía muy pesada su mirada, para ser sincero. De alguna manera yo también volteé a verla, y como si el tiempo se hubiera detenido, pude analizar algunos aspectos de cómo se veía. Miré sus ojos, y estos eran tan profundos y negros, como si solo estuvieran sus cuencas ahí, vacías, y muy oscuras y profundas. Tenía un rostro muy delgado y arrugado, y sus manos que apenas salían de su rebozo parecían tener tizne, o como si las hubiera metido en pintura negra. Reaccioné y corregí la mirada hacia adelante, y a unos metros, justo al lado de la iglesia, había un terreno baldío enorme. Actualmente ya hay negocios y construcciones ahí, pero en ese tiempo solo era un baldío. Me pregunté por un momento, ¿qué hacía una viejita ahí a esa hora? Quizá esperando su camión. No lo sé. Creo que era bastante tarde para que pasaran camiones a esa hora. Fue entonces que reaccioné y recordé, no era posible que estés esperando el transporte. Era más de medianoche. Analicé bien lo que había visto, y un escalofrío invadió mi cuerpo. Apresuré el paso, pero por alguna razón mis piernas no daban para más, como si la bicicleta trajera llantas ponchadas, o si estuviera presionando los frenos mientras pedaleaba. Pero no, no era así. Por más que intentaba, no avanzaba rápido. Entré en pánico. Lo único que quería era pasar por esa parte donde estaba el baldío. Quise voltear hacia atrás, pero una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, que no volteara. Así que nunca volteé, solo avancé, así, al paso lento. Cuando por fin logré salir de esa parte del camino, del baldío, llegué a una zona de casas más iluminadas. La bicicleta dejó de estar dura y pasó a ser más liviana. Sentí una presión en mi cabeza, mis brazos temblaban y sentía como mi corazón latía muy fuerte. Mi respiración estaba muy mal. Bajé poco a poco el ritmo y tal vez, no lo sé,
Algo en mi cabeza me decía que había sido solo mi imaginación o tal vez pura sugestión, pero no quería pensar más. Respiré hondo y me propuse llegar a mi casa lo más rápido posible. Pedaleé con toda la fuerza que me quedaba y sin más. Pronto me encontraba fuera de mi casa, con mis piernas temblando. Logré abrir la puerta y entrar. Respiré, acomodé mi bicicleta y me senté en las escaleras. Ya tenía esa sensación de que ahí por fin podía descansar. Sentí alivio por un momento, pero al revisar la hora, eran más de las 2 de la mañana. ¿Cómo era posible que un trayecto de 30 minutos se había convertido en una de 2 horas? Creí que mi teléfono estaba mal, así que revisé todos los relojes que encontré, y efectivamente, eran más de las 2 de la mañana. No lo podía creer. Me sentía muy mal. Mi mente estaba jugándome una broma, o en verdad había pasado algo muy extraño. No pude dormir esa noche. Me quedé en la sala con todas las luces prendidas esperando que amaneciera. Le conté a mi mamá, y ella, haciendo un gesto de creerme, pero a la vez de ser neutral, quiso hacerme ver el lado humano de la historia, que quizás solo era una viejita ahí, vagando en las calles, olvidada por su familia. Y lo del asunto con mi bicicleta solo fue tal vez mi imaginación. Por un tiempo acepté eso, me fui por algo más lógico, pero aún así, después de todo, sigo preguntándome por qué tardé casi 1 hora y media y más en llegar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Quién era esa viejecita y por qué lucía así? Es algo que hasta el día de hoy no he podido aclarar, y a la fecha no me animo a pasar por ahí solo en auto. Un saludo y espero volver a contarles otra historia.